Y pues ahora tengo eh, pues muchísima satisfacción de presentar a una doctora que conocí y que he escuchado de sus presentaciones. Parece pediatra, pero no lo es la doctora Alejandra Rey. Ella es neumóloga de adultos y ella está en el Centro de Referencia Nacional de Fibrosis Quística, que es ese centro de referencia de enfermedades raras en Uruguay a través de su Banco de Previsión Social en Uruguay. La doctora Alejandra Rey es de medicina interna, es médica de medicina interna, neumóloga en Montevideo, Uruguay, y nos va a presentar del pediatra al neumólogo de adulto. El arte de una transición sin pérdidas, retos de la atención del adulto con fibrosis quística, clínica espejo o autonomía del servicio de adultos. Doctora, qué gusto volverla a ver. Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta posibilidad, este reencuentro. Gracias también a Adriana Luna por hacer posible que un médico de adultos, un neumólogo de adultos, tenga una tribuna tan grande, tantos pediatras, y ojalá pueda convencerlos de la importancia del médico de adultos en la fibrosis quística. Adelante, Eh, doctora. bueno, muy bien, voy a compartir mi pantalla. Y el título es larguísimo. Ay, ahí va. El título es larguísimo, pero creo que si lo podemos sintetizar, lo voy a sintetizar en algo como es la transición en la fibrosis quística. Y bueno, vamos a ir viendo diferentes perdón, que estoy poniéndome acá. Vamos, de la transición en fibrosis quística. Cuando yo empecé con fibrosis quística, decía que la fibrosis quística era una enfermedad que era progresiva, que era mortal, y era una enfermedad típicamente de la pediatría. Los médicos de adultos no, casi que no veíamos fibrosis quística, era algo que estaba reducido a la pediatría. Pero esta realidad ha cambiado radicalmente y ha cambiado en poco tiempo, podemos decir, en los últimos 20 años. Esto es el reporte de pacientes de la Cystic Fibrosis Foundation del 2023, en el cual están reportados la cantidad de pacientes en los últimos 20 años. Y lo que pueden observar es que si bien la cantidad de niños, que son los que están en verde, se ha mantenido estable en los últimos 20 años, la cantidad de adultos pasó de un 37% a un 60%. Hoy, si hablamos en Estados Unidos, hay más adultos con fibrosis quística que niños con fibrosis quística. Entonces, es muy importante el papel del neumólogo de adultos en la atención de estos pacientes. Esperen que no sé cómo pasar. Ajá, perdón. Estos pacientes adultos están insertados en una vida social. Más de un 70% de los adultos, o casi un 68% de los adultos, han completado o están cursando estudios universitarios. El 72% están estudiando o trabajando y casi la mitad están casados o viviendo en parejas. En el 2019 se aprobó el uso de Trikafta, los moduladores, especialmente la triple combinación para los pacientes con fibrosis quística, y de ahí hubo un cambio en la evolución de esta enfermedad. Y uno de los cambios que a mí más me sorprenden y que más me maravillan es el cambio en los embarazos. Estos son también datos de la fibrosis quística americana. Como vemos, del 2013 al 2018, el número de embarazos era constante, 250, 270 embarazos por año, y aumentaron en el 2019 y se duplicaron en el 20, 21, 22 y 23. En el primer año pensaron que esa asociación de embarazos estaba ligado no a la tríplice terapia, sino más que nada a la pandemia, al estar recluidos. Pero como se mantuvo en el tiempo, esto mostró la eficacia del tratamiento en aumentar la fertilidad femenina, y lo que ha demostrado esto. Entonces, estamos hablando de adultos que estudian, trabajan, viven en pareja, se embarazan y tienen hijos.
podemos decir que la sobrevida en Estados Unidos es diferente, pero a mí me parece este estudio de Adriana Bustamante, que recién acabamos de escucharla, habla de sus propios datos, de los datos de la sobrevida a nivel de una cohorte del Centro de Fibrosis Quística de Monterrey. Entre el 2000 y el 2020, ella estudió con una medida de edad al diagnóstico de un año, de 37% estaban colonizados con Pseudomonas aeruginosa y 88% tenían insuficiencia pancreática, o sea, la característica de la fibrosis quística, y estudió la mediana de supervivencia. De todo el grupo fue 21,4, o sea que el 50% de esa población había llegado vivo a la edad de 21,4 años. Eso es muy importante, y el otro dato que me parece súper importante es que la mediana de supervivencia es totalmente diferente, o había una gran disparidad de acuerdo al nivel socioeconómico, siendo la mediana de casi 30 años en niveles socioeconómicos elevados y de 15 años en bajo nivel socioeconómico. Otros factores de riesgo independientes de mortalidad estudiados por la doctora Bustamante y su equipo fue la insuficiencia crónica por pseudomonas y la insuficiencia pancreática. O sea, de los datos de México, por lo menos de este centro de fibrosis quística en Monterrey, vemos que la mediana de supervivencia es 21,4 años, o sea, son pacientes, la mitad de los pacientes llegan a la adultez. Esto es un modelo están evaluando la respuesta de la triple terapia en la supervivencia, y es un modelo de simulación que presentó la doctora López, y en el cual lo que yo quiero que ustedes vean es la línea gris punteada, que es la población general de UK, y después la línea roja es la mediana de supervivencia en aquellos pacientes que recibían triple terapia. La línea verde y la azul es con doble terapia, y en amarilla es aquellos pacientes que recibieron solamente los cuidados básicos de mejores que se conocen sin recibir tratamiento medicamentoso. En todos, la sobrevida tenemos que son, solo con el tratamiento de sostén, de 38,1 años. Y si reciben la triple terapia, 70 años. O sea, estos pacientes van a ser adultos, y van a ser adultos y van a ser acompañados por el neumólogo de adultos por muchos años. Y lo otro que mostró este estudio o este modelo de simulación es que cuanto antes se inicie el tratamiento con la triple terapia, la sobrevida, la mediana de sobrevivencia proyectada es mayor. Si para aquellos pacientes que se inician con el tratamiento entre los 12 y 17 años, se espera una mediana de sobrevida de 82, entre los 18 y los 24 de 77, y si empiezan la triple terapia en mayores de 25 años, de 62 años. Esto nos habla de la importancia de empezar con un tratamiento efectivo cuanto antes, para mejor así lograr la sobrevida. ¿Qué pasa cuando nosotros no pasamos, no hacemos la transición de pediatría a lo de adulto? Y bueno, podemos someter a nuestros pacientes a situaciones como las siguientes, que son hechas con inteligencia artificial, en los cuales vemos un paciente que se tiene que ir a internar a la sala de pediatría. ¿Por qué? Porque su médico es un pediatra. O que realmente tenga una niña, y la niña le pregunte: mamá, ¿por qué a ti te atiende la doctora Paula, que es mi pediatra? O que estos adultos con fibrosis quística que trabajan tengan una exacerbación, tenga que certificarse, y el certificado para su trabajo esté firmado por un pediatra, o que vaya con la esposa a internarse a una sala de pediatría. Estas son situaciones a las cuales no podemos exponer a nuestros pacientes, y por eso es importante hacer una transición efectiva. ¿Qué hablamos de una transición efectiva? Y bueno, cuando hay un programa de transición de alta calidad, con una atención ininterrumpida, continua, integral, coordinada, enfocada en los desafíos de la adolescencia, considerando los problemas específicos de la fibrosis quística, y que satisfaga a todos los que están participando en esta transición, ya sea los pacientes, la familia y los proveedores de la atención médica. Pero una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. A todos nos ha pasado con las compras en Temu. Bueno, también pasa con la transición. Podemos crear muchas cosas,
pero la verdad que es algo difícil. ¿Y por qué es algo difícil? Es que lo estamos hablando hoy en este evento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición? Transición es un proceso intencionado y planificado de pasar de los servicios de atención pediátrica a los de adultos, comenzando en la adolescencia y continuando hasta la edad adulta. Es un proceso diferente de lo que es la transferencia, que es un evento único en el proceso de la transición cuando la responsabilidad de la atención pasa oficialmente del pediatra al médico de adulto. Perdón. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese proceso de transición? Tiene que ser un proceso sistemático y formal, tiene que haber una preparación temprana, tiene que haber un coordinador o lo ideal facilitador de la transición, una buena comunicación, plan individual de transición, empoderar el autocontrol y que debe tener un seguimiento y una evaluación. En la vida todos estamos enfrentados a múltiples transiciones, porque transiciones son cambios significativos que se dan en nuestra vida. Comenzar la educación secundaria, comenzar la universidad, primer trabajo, mudarse de casa, estar en pareja. Estos chicos están viviendo múltiples transiciones y esta es una transición más. Pero acá se junta la transición y la adolescencia. Son dos tormentas perfectas y tener una transición, adolescencia y fibrosis quística son desafíos mucho más importantes. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes fibroquísticos adolescentes tienen desafíos únicos. Ellos cursan con síntomas socialmente desafiantes. Ellos tosen, expectoran, tienen que hacerse nebulizaciones, tienen que tomar enzimas. Y eso, en un momento donde tú estás formando tu personalidad, puede ser desafiante o puede ser incluso disminuir la autoestima que tienen estos pacientes. La imagen corporal, que es tan importante y tan bombardeada, están ahora con todo lo que son las redes, el Instagram y lo demás, en nuestros pacientes tienen alto riesgo de tener trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque toda la vida fueron educados a que tenían que comer, 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 grasa, 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 grasas, incentivados. Hoy por hoy cambio en esa dieta, entonces pueden ser gorditos, pueden ser al revés o muy flacos. Todo eso lleva a un trastorno de la imagen corporal que se puede ser agravada o cambiada ahora también con el uso de los moduladores. Hablar de la salud sexual y reproductiva con todo adolescente, ustedes tienen hijos adolescentes, es difícil. Imagínense en un chico fibroquístico que capaz que se está enterando o hay que informarlo acerca de un trastorno que puede que sea la esterilidad. Hasta a mí me cuesta decírselo. Imagínense hablarlo en las consultas con estos pacientes o cuando es el momento de encarar de hablar de la esterilidad, que igual pueden tener hijos, que van a tener un proceso, pero son todas las mujeres, los anticonceptivos, que hoy toman un rol preponderante por lo que hablamos del aumento de la fertilidad en estos pacientes, la salud mental, al cual en todo este combo que estamos hablando tenemos que hablar, estoy hablando como características generales y cuidados que tenemos que tener en estos pacientes adolescentes fibroquísticos en los cuales vamos a emprender juntos una transición. No le podemos errar, no le podemos errar en la transición. ¿Por qué? Porque si le erramos en la transición, el paciente no va a tener confianza con nosotros y vamos a perder ese compromiso con el paciente. Va a tener una mala adherencia al tratamiento, va a tener un aumento de las hospitalizaciones, visitas a las salas de emergencia, resultados en salud generales que van a ser malos, malas experiencias. Esas malas experiencias contribuyen a la carga y angustia tanto del cuidador como del paciente. Entonces nosotros, esto es un proceso que tenemos que saber que lo tenemos que hacer de la mejor manera y con seguridad. No puede ser esta situación de riesgo exponer a este paciente. Tiene que estar claro de dónde parte, cuál es el camino y a dónde debe llegar. En este camino o este programa de transición van a ver que hay múltiples programas de transición. El modelo genérico que está basado en la edad del paciente, entonces, por ejemplo, nosotros es a los 14 años, a los 14 años pasan directamente a los adultos, a los 14, a los 18 o a los 21, de acuerdo a los sistemas de salud.
Después hay modelos basados en enfermedades específicas, pediatra, transición, adultos, que es lo que se recomienda en fibrosis quística, modelos basados en la atención primaria, donde el médico de atención primaria es el que dirige la batuta entre pediatría, especialistas, médicos de adultos, o modelo de localización única, un lugar de asistencia y donde ahí van rotando el médico pediatra o el médico de adulto. ¿Cuál es el ideal? El ideal es el que funcione. El ideal es aquel al cual ustedes puedan tener acceso. Lo que no podemos hacer es fallar. Lo que sí, entonces, por buscar a veces el ideal, nos podemos quedar. Por buscar ese centro de adultos en el cual sea espejo del centro pediátrico, capaz que no lo vamos a encontrar y mientras no lo encontramos, exponemos a nuestro paciente a continuar en una situación que no es la ideal. Entonces, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, pero tenemos que tratar de lograr lo mejor. Entonces, hay como varios actores en esta transición. El equipo pediátrico de fibrosis quística, los padres o cuidadores, el propio paciente, el equipo de adultos de fibrosis quística y ese programa, que ustedes ese camino que van a acompañar va a recorrer el paciente. Entonces, como digo, es una transición, es un camino. En ese camino vamos a ver que nuestros pacientes tienen muchas preocupaciones. El miedo a perder relaciones de larga data, de que nacieron, están siendo atendidos por un equipo que los contuvo a los padres, contuvo a los hijos, les dio el diagnóstico y los mantuvo vivos hasta esta ahí. Entonces, es muy importante entender esa relación que tienen los padres con ese equipo pediátrico. Miedo al nuevo equipo de atención. Siempre, como dijimos, los cambios son desafiantes, entonces son normales que yo tenga miedo. Miedo a prácticas de cuidados diferentes. Independencia de los padres, van a la universidad, van a tener que ir solos, van a tener que escuchar ellos. Los médicos de adultos nos relacionamos más con los pacientes que con los padres. En todos estos son preocupaciones durante el proceso de la transición y debemos conocerlos. Y todo eso, como decía, acompañado de cambios físicos y acompañados de cambios psicológicos. Una tormenta perfecta. Entonces nosotros, ¿por qué se habla tanto de transición? Porque muchas veces falla. Entonces tenemos que conocer dónde falla para poder evitar o poder conocer esas fallas para poder, esas barreras para poder levantarlas. Entonces, ¿dónde están las barreras? Primero en el paciente. Entonces, la falta de confianza en el nuevo profesional. Y bueno, ahora vas a pasar a adultos, pero el médico de adultos no es el mismo. Nosotros como que alimentamos también esa falta, esa sensación que pueda tener el paciente. Hay muchas veces estos pacientes que fueron cuidados de una manera en el núcleo familiar como dependientes, la madre que le regala las nebulizaciones, que es totalmente entendible, pero hay que entender que ellos muchas veces se autoperciben como dependientes. También pueden ver el pasar a un grupo de adultos, verlo como un paso más cercano a las complicaciones y a la muerte. Y también el afrontar nuevas responsabilidades. Todos esos son obstáculos claramente del paciente. Pero hay también obstáculos en la familia. La familia, las madres, los padres tuvieron un rol muy preponderante durante ese seguimiento de los pacientes y bueno, perder el control, perder esa participación les da miedo. Lo desconocido a todos nos da miedo. eh, les, les cuesta dejar a ese equipo que, como decíamos, mantuvo muy bien a su hijo, lo trata muy bien. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar si con este equipo yo vengo bien? Y muchas veces los mismos padres hay que estar atentos porque son los que nos sabotean o sabotean la transición porque se sienten excluidos. No, no quiero, no pude, no sé, el médico de adultos. Entonces como que son enviados a la policlínica de adultos, no encontré el hospital, no encontré donde tenía que entrar, y vuelven de vuelta a donde se sienten cómodos y contenidos, que es el equipo de pediatría.
Miedo a que el paciente se haga cargo de su enfermedad. Las madres hace 10 años, 15 años que limpian los nebulizadores, que saben cómo hacer la nebulización, entonces ellas tienen ese rol. Dar ese rol a los hijos muchas veces les cuesta. Los pediatras también, todos ustedes también a veces ponen obstáculos. Incapacidad para dejar ir al paciente a otros servicios, falta de confianza en los servicios de adultos. No sé si lo van a tratar tan bien, si están con las últimas guías, si están con las últimas pautas. Y nosotros, los médicos de adultos, también tenemos muchas barreras, porque no nos interesa muchas veces una enfermedad en la cual durante nuestra formación aprendimos muy poco, tendríamos que aprender, es una enfermedad pediátrica, estamos sobrecargados de pacientes, son consultas muy largas, entonces que muchas veces no tenemos ganas de tenerlas. Y también hay como una resistencia a hacerte cargo de un paciente grave, un paciente con una historia en la cual tú estás ingresando en determinado momento, o sea que barreras hay en todos lados. También hay barreras en el sistema de salud. Hay falta de una infraestructura adecuada, no hay un equipo espejo al que poder enviar a los pacientes, hay un desconocimiento de la problemática, la comunicación entre los hospitales muchas veces no es adecuada. Hay una falta de sensibilización del personal médico porque no, por desconocimiento de lo que es la fibrosis quística, de lo que han peleado sus padres, de lo que han luchado, cuando llegan a la emergencia del hospital de adultos le diga, pero fibrosis quística es dónde, eso siempre me lo dicen los pacientes y la verdad que pobres es como un empezar de vuelta de todo. Muchas veces las escasez de medicamentos. Y estas referencias al sistema de salud hay como desconocimiento de la enfermedad por el personal médico, tramitología complicada, a veces es tan complicado pasarlo que le estamos pidiendo cosas o con tiempos muy prolongados que hace que esa transición que debería ser con todas las condiciones que vimos antes no se vea. Estas serían las barreras que podemos encontrar en todos los actores que participan en la transición. Pero ¿qué nos dicen también las publicaciones? Es que los adultos con fibrosis quística generalmente no reportan preocupaciones significativas con respecto a la transferencia de atención médica. Los adultos no tienen preocupan. Esas preocupaciones muchas veces son de los padres que de los propios adolescentes. Las encuestas muestran que los pacientes están satisfechos con los modelos que incluyen reuniones conjuntas del proveedor de atención pediátrica y de adultos antes de la transferencia. Esto es muy importante. Esto muestra algo que se logró con éxito. Si nosotros, los médicos de adultos, vamos a una entrevista previo a la transición en la cual participe el neumólogo pediatra, todo el personal de enfermería y participe el neumólogo de adultos y haya un ambiente en el cual el paciente se sienta cómodo, el familiar se sienta cómodo, nos los presentemos, nos conozcamos, cuando vaya al hospital de adultos se va a sentir más contenido y eso ya está publicado que demuestra un éxito o son indicaciones de éxito en esa transferencia. Las preocupaciones del equipo de salud son mayores que la preocupación del paciente. Creo que hay que dejar fluir más para que estos pacientes puedan seguir su evolución natural como la han seguido con otros procesos de su vida. Han pasado del bachiller a la universidad, han pasado por trabajos. Entonces, esto tiene que ser como un paso más en su vida de formación de adultos. Pero ¿cuáles son las claves para el éxito de la transición? Tiene que ser un proceso gradual, tiene que ser un proceso obligado, proceso flexible, planeado, coordinado y multidimensional. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Gradual, es un proceso de años. Yo no es que un día llegó y le dije a la consulta, le digo, bueno, tú mañana vas a pasar con el médico de adultos. No, eso no es. Eso no nos garantiza el éxito. Al revés, es un indicador de que vamos a fracasar. No hay una edad exacta para la transición. En la Cystic Fibrosis Foundation plantean que a los 21 años se tiene que haber tenido una transición definitiva. Si la haces a los 16, a los 18 o a los 20, bueno, vos verás de acuerdo a cada paciente. La Sociedad Europea de Fibrosis Quística la plantea entre los 16 y los 19 años. Hay programas de transición temprana que van
comienzan a los 12 años y nosotros en Uruguay hacemos la transición entre los 14 y los 15 años. A los 15 años ya están siendo seguidos por el equipo de adultos. Es un proceso obligado. Más del 50% de los padres no aceptan la referencia y 20% de los pediatras continúa viendo adultos. La referencia a adultos es obligatoria para todos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que estos pacientes sigan percibiéndose como niños. También el seguir en pediatría sugiere una vida corta. ¿Para qué te voy a pasar si pronto te vas a morir? Mejor te dejo acá, te dejo con nosotros que te vamos a cuidar. Y ámbitos de asistencia claramente diferenciados. No podemos internar, como veíamos antes, a un adulto en una sala de pediatría y tenemos que saber que si se va a internar en una sala de adultos, haya conocimiento de esa enfermedad. Proceso flexible, individualizar cada caso. No todos van a estar a los 15 años pronto para pasar. Y bueno, tendremos que ver si es a los 18 o incluso hasta los 21, en el momento que esté capacitado para ello. Tomar en cuenta la madurez, la fase de la enfermedad, el ambiente socioeconómico, el entorno familiar, si se va a la universidad, si se va a trabajar, si se cambia de pueblo, si se cambia de ciudad, todos esos son elementos que vamos a tener en cuenta para hacer este proceso flexible. Es un proceso planeado, coordinado y multidimensional. Tiene que haber un programa de transición discutido y consensuado. Bueno, vamos a ver, hoy tenés 13, yo creo que a los 16 años tú vas a estar ya en condiciones de pasar con el médico de adultos, vamos a seguir este protocolo, yo te voy a pedir estos estudios se los vamos a pasar a la doctora de adulto para que los conozca. Tiene que haber una consensuación o una reunión, eso es muy importante, pediatras, pacientes, familiares, médicos de adultos que tenemos que estar coordinados, transición entre pares, el gastroenterólogo de adultos perdón, pediátrico le tiene que hacer la transferencia al gastroenterólogo de adultos y el neumólogo al neumólogo, lo mismo con los fisioterapeutas, o todo el equipo debe hacer entre pares las diferencias y transiciones. Y lo ideal, un resumen clínico con la información detallada de la situación del paciente. Y en ese resumen clínico no solamente tiene que ir el BEPS 1, también puede ser de qué cuadro de fútbol es, o si le gusta el ballet, o si le gusta, no sé, el arte, elementos que hagan que le sea le permitan al neumólogo de adultos tener una mejor conexión con estos pacientes. Esas pequeñas informaciones, estas pequeñas que hacen que él que se siente importante y que sienta confianza en el equipo que lo va a recibir. Nosotros en Uruguay actualmente tenemos en seguimiento en el Centro de Referencia Nacional 210 pacientes, de los cuales 100 más o menos son adultos y 100 pediátricos, tenemos 50 y 50%, y desde el año 2012, 11, 42 pacientes hicieron la transición al equipo de adultos. Una cosa que es muy importante, que no está pautado ni demostrado científicamente que la evolución de los pacientes va a ser mejor o peor de acuerdo a la forma de transición. Como decía, a veces lo mejor es enemigo de lo posible. Tienen que hacer la transición que puedan, pero considerando estas barreras y cuáles son los elementos importantes para tener éxito en esa transición. En nuestra transición se discute con todos los pacientes y sus familias del diagnóstico, hay una asistencia centrada en el paciente y sus necesidades, importancia en los integrantes del equipo de adultos concurren a la consulta pediátrica para el conocimiento de todas las partes y los pacientes permanecen bajo el cuidado pediátrico hasta que se les atiende por primera vez en el equipo de adultos. Esto es muy importante porque que no queden en ese limbo que me dijimos, no, que estoy en adultos, no que estoy en pediatría. Hasta que sea visto por el equipo de adultos, ese paciente sigue siendo pediátrico. Nosotros tenemos una ficha que ahora se las voy a mostrar, en el cual, como les decía, es importante contar con el estado funcional, la progresión de la enfermedad, condiciones asociadas, complicaciones, toda una actualización de cuál es la situación clínica de ese paciente y en el cual decía aspectos psicosociales, expectativas, adherencia familiar, datos que pueden ser muy importantes para el neumólogo de adultos poder seguir a este paciente. Esta es una ficha que nosotros teníamos, que después se las puedo compartir, en el cual están todos los datos que nosotros recibimos de los pacientes y qué debe pasar en la primera consulta del equipo de adultos.
Primero, causar una buena impresión. Nosotros no podemos, ¡buah! No abrumar al principio con toda la información porque te vamos a hacerte que te... No, tiene que ser una cosa pausada, sabiendo de lo que estamos, con el tipo de pacientes que estamos incorporando a nuestra consulta, que son pacientes que vienen muy cuidados y nosotros tenemos que respetar ese cuidado. No criticar nunca al equipo pediátrico, ni directa ni indirectamente. Eso es muy importante. Tenemos que inspirar confianza. Ser bueno es importante, pero ser confiable es esencial. Ese núcleo, ese padre, esa madre, ese niño, tienen que sentir que van a ser atendidos por un equipo que va a continuar con la seguridad de que ellos tenían en el tratamiento pediátrico. Conocer al paciente individual, buena comunicación con la información médica, por lo que decía, por parte del equipo pediátrico, y enfatizar los equipos, lo importante de la transferencia, darle expectativa, darle un futuro. Qué bueno que ya estás en el equipo de adultos. Eso es parte de lo que nosotros hacemos cuando recibimos un paciente. Había algo que nosotros antes hacíamos, que era cuando un paciente estaba en etapa terminal, no lo transferíamos. Y esto me parece muy importante, que cuando un paciente está en etapa terminal, tiene que ser importante, es igualmente importante transferir al equipo de adultos. ¿Por qué? Porque es importante respetar su dignidad y autonomía en las decisiones final de la vida. Puede que no se prediga bien esa etapa terminal. El paciente, muchas veces son pacientes que están graves, que tienen mala función, que tienen muchas repercusiones, pero que viven 2, 4, 5 años. Y no por eso lo tenés que tener preso en el equipo de pediatría. Al revés, el pasarlo a un equipo de adulto le puede dar un mensaje de que la expectativa de vida no es corta, sino que es larga y que seguimos apostando por él. Entonces, el dejarlo con la pediatría va a mostrar, dar un mensaje de que son diferentes a sus pares y que no vale la pena la transición, ya que su esperanza de vida es corta. El enfoque debe ser apoyar una transición digna independientemente del pronóstico de ese paciente. Y esto lo hemos aprendido a lo largo de estos años de Un transferencia. minuto, doctora. Entonces, ¿cuál es lo mejor que podemos hacer? ¿Cuál es la mejor transición? Y bueno, adecuarnos a la realidad que tenemos. Mayor conocimiento de la enfermedad. Me parece que es muy importante formar a médicos de adultos. No sé cuántos médicos de adultos hay en la audiencia, pero crear instancias en los congresos de neumología, en reuniones como esta, pero citando a los médicos de adultos para hacerlos partícipe de lo que es esta enfermedad, sensibilizar al personal de salud, mejorar los canales de comunicación interhospitalarios, simplificar la tramitología, acortar los tiempos de espera, disponibilidad de medicamentos, conocer centros de referencia y yo digo, y lo puse hoy, utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a mí personalmente, me está ayudando mucho en hacer resúmenes, en escribir hacer la ficha de transferencia, si nosotros tenemos los datos del paciente, o sea, jugar con nuestros datos, toda esa tramitología que nosotros tenemos que hacer con la inteligencia artificial nos puede ayudar con buen asistente para hacer mejores resúmenes, tener mayor comunicación y ya pedirle que nos haga un Excel de cuáles pacientes estamos transfiriendo. Entonces, como conclusión, y ya estoy terminando, la transición epidemiológica de la fibrosis quística hacia una enfermedad crónica, necesidad de referencia hacia centros de atención de adultos. Un proceso de transición no debe ser una crisis, tiene que ser un proceso gradual, obligatorio, flexible, coordinado, planeado y multidimensional, centrado en la atención del paciente, autonomía del paciente y voluntad de todas las partes. Los que quieran pueden mirar el Cystic Fibrosis Rise, que es un programa de la Cystic Fibrosis Foundation lanzado en el 2021, en el cual va enseñando cómo se va disminuyendo las responsabilidades de las personas a cargo y aumentando en las diferentes etapas la función de la persona que tiene fibrosis quística. Bueno, muchas gracias y quedo abierto para alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Rey. Sí hay un par. Diego Voy a Escamarrán prender la buscaba. luz que me vino la noche, perdón. Ah, sí, sí, sí. Pues como ya escucharon, necesitamos neumólogos de adultos, se buscan.
Doctora, Diego Escamarán nos pregunta, ¿es adecuado que cuando lleguen a edad reproductiva se congele el semen o los óvulos? No, lo que se hace es, lo que ellos tienen, lo que es la ablación de conducto deferente. En el testículo están los espermatozoides y están bien. Entonces lo que se hace es, se hace una punción, yo no sé los términos adecuados, pero se hace una punción de los espermatozoides, esos espermatozoides se preparan y después se hace una fertilización in vitro. Nosotros en Mm, el adulto tenemos dos niños que nacieron bajo esta forma y perfectamente... o sea que no son, son estériles, pero no infértiles. ya, ok, de acuerdo. Y la segunda pregunta, su experiencia en el manejo de terapia moduladora. Bueno, yo cuando preparaba esta charla, yo pensaba, todo esto va a cambiar y va a cambiar con la triple terapia. La triple terapia es algo que cambia la realidad de los pacientes y eso que yo lo estoy viendo en pacientes adultos. Ustedes que lo pueden hacer en pediatría, que ya lo están haciendo en Uruguay en niños desde el año, ya están no con la triple, pero a los 2 años ya se le puede poner la triple terapia. Cambia la evolución de la enfermedad. Todo esto ha hecho que mejora la función pulmonar, no se exacerban más, no ingresan más, no nos vienen a ver más, cambia la vida de ellos. Entonces, yo creo que todo esto de la transición va a cambiar radicalmente. Y Claro, si mi consejo es, si ustedes tienen que pelear por algo, en vez de pelear por un equipo, sí por un equipo de adultos, pero por una transición efectiva, la pelea es que estos pacientes puedan tener la posibilidad de tener la triple terapia. claro, por supuesto, en eso Algo estamos. muy importante que decía doctora, que en México, lejos de decir no podemos transicionar a los niños porque todavía no tenemos el equipo de allá que nos lo reciba, creo que podemos en lo que nos corresponde como pediatras, ¿no? Esto que usted decía, dependiendo de las edades, ir delegando ciertas responsabilidades al niño, educar al niño, educar en su, que el niño entienda su enfermedad en el momento en el que la deba de entender, que sepa hacerse cargo del tratamiento, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, como no tenemos adultos, pues no hacemos nada, nos vamos a esperar hasta que tengamos adultos. Y no creo que hay parte de lo que podemos hacer como pediatras o como neumólogos pediatras para iniciar el proceso de transición. Claro que sí. Y no hay que verlo como una crisis, porque yo veo que es una crisis. No es una crisis, es una fase más de la vida y así tiene que ser. Y del otro lado va a haber neumólogos que no sé si somos buenos o no, pero que nos vamos a comprometer por esta enfermedad y los vamos a recibir y vamos a pelear todos con ellos. Y vamos a tratarlos durante muchos años. Así que tráiganlos que nosotros los tratamos. Claro, y aparte siempre pensamos que nosotros somos lo que mejor le puede pasar al niño y entonces, como usted bien dice, ¿no? No los queremos soltar, pero tenemos que aprender a soltarlos. Claro que sí. Gracias. Sí, sí, y pues muchas gracias, doctora. Está conectado el doctor Iván Centeno, que es neumólogo de adultos. No está nuestro neumólogo, que es el doctor Lemus, pero le vamos a pasar esta grabación. Y pregunta el doctor Narciso Ramírez Chan de Tabasco, compañero, la transición siempre es una crisis en todos niveles, falta ese consenso y seguimiento, ya que en el hospital de adultos creo que los expedientes del hospital pediátrico deberían de pasar al adulto. Siempre un resumen es insuficiente e iniciar la transición con psicología y paliativos. ¿Cuántos meses previos recomienda usted para iniciar una transición exitosa? Y va a depender de cada paciente. Hay pacientes como los jóvenes, hay pacientes de 15 años que ustedes los ven, que ya quieren, son independientes, y bueno, en esos pacientes vamos haciendo una fase más avanzada. Y también les digo, va a cambiar con los moduladores. Con los moduladores los chicos adquieren una independencia diferente, Sí, donde va a cambiar la historia de esta enfermedad. Entonces creo que las guías de transición son importantes, respetar todo esto que dijimos, y lo más importante, lo que el doctor decía, resúmenes insuficientes. Utilicemos la inteligencia artificial a nuestro favor. sí. Nosotros podemos cargar y hacer un muy buen resumen rápidamente y claro, porque tenemos en la consulta de 10 minutos, no tenés tiempo para hacer un buen resumen, pero la inteligencia artificial te ayuda mucho, úsenla. Sí, sí, claro. Sí, de acuerdo. Yo quisiera Doctora, decir algo, perdón, la ah, doctora Sereno, divino Alejandra, que te voy a decir, divina la exposición. Yo lo que quiero es reafirmar algo que dijo la doctora Alejandra, que sí lo estamos viendo, somos pecadores
porque los pacientes que estaban para morir no los pasábamos y todos sabemos a qué nos... Y somos pecadores, pecadores porque no teníamos experiencia y era antes de los moduladores. Entonces, nosotros también somos pecadores, pero tenemos un gran beneficio, ¿no? Que estamos juntos en el mismo lugar. Tendremos que pasar una etapa de ver si podemos poner otros centros satélites, digamos, una cosa así, pero eso es otra cosa. Lo que sí nos facilita que estamos en el mismo lugar. Y una cosa que voy a afirmar, lo que dijo Alejandra, es que nosotros tenemos pacientes que eran muy aniñados o porque estaban muy protegidos porque su enfermedad era bastante severa. Logramos ponerlos con moduladores y tal vez en un año o menos hay Claro. un cambio, deja de ser aniñado. Pienso que deben ser un conjunto de cuestiones, no está la psicóloga que nos puede decir, porque nosotros hacemos calidad de vida también y toda esa intervención. Y entonces no podría decir si pasa a los 15, capaz que a los 14 ya tenemos que empezar a prepararlo, porque él ya se siente más individual y te pide que los padres se queden afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante todo lo que dijiste, Alejandra, y pienso que tenemos que ir hacia eso. Una cosita que no la pude decir, que no sé si viene, pero quiero decir, en Uruguay hay un único centro de fibrosis quística y tenemos, para nosotros es muy fuerte económicamente, pero tenemos un programa nacional de pesquisa, somos chiquititos también, no hay que entenderlo, nacional de pesquisa por ley. O sea, que todos los niños que nacen son pesquisados. Igual y con todo se pierden, igual y con todo pasan cosas. Lástima que no podemos seguir hablando, pero podríamos hablar del váter, por Claro. ejemplo. Con pesquisa negativa, Ujú. con 9 meses, es un paciente que lo vio la profesora Pinchak y estuvimos conversando de deshidratación y dijimos, no, tenemos que pensar en una fibrosis quística. Y bueno, tenemos lo patológico. Nada más, perdón. Muy bien, pues súper importante tema, doctora Alejandra Rey. Muchísimas gracias por su Ustedes. presentación. Y pues casi damos seguimiento. Hay un último mensaje. Edith Venegas nos dice, México sería una propuesta excelente de la transición, sin embargo, es una realidad muy lejana desde mi punto de vista. El sistema de salud está colapsado. Doctora Edith Venegas, pues se está haciendo transición en la raza, se está haciendo transición en siglo XXI, está buscando cómo hacer transición a los neumólogos que no están tan cerca. El INER está haciendo transición de fibrosis quística, así que esfuerzos estamos haciendo para la transición. Nos decía el doctor Arturo Veladiz que por qué no está siendo eficiente el tamizaje. Nosotros somos centros de referencia nacional, no me están llegando los niños con fibrosis quística. De entrada, si el tamizaje no me está funcionando para detectarlos y que me lleguen, algo está pasando. Por eso estamos diciendo que no está funcionando. Y pues listo, dejo a la doctora Adriana Luna para nuestro siguiente invitado.